Partes del cerebro. El cerebro humano tiene tres componentes principales, que han aparecido en diferentes momentos de nuestro viaje evolutivo. El cerebro inferior, localizado en la parte inferior del cerebro, donde la médula espinal penetra en el cráneo, fue el primero que apareció en la evolución humana, y, también, el primero que aparece en el desarrollo prenatal. Está compuesto de pequeñas estructuras, como la médula, el puente y el cerebelo, y está implicado en muchos procesos fisiológicos básicos esenciales para nuestra supervivencia, como respirar, tragar, dormir, el ritmo cardíaco, etc. El cerebelo está relacionado con el equilibrio y otras conductas motoras complejas, como andar y montar en bicicleta, o jugar al tenis. Lo siguiente que apareció, tanto en nuestro desarrollo filogenético como en el prenatal, es el cerebro medio, que da papeles de apoyo a la visión y la audición, por ejemplo, contribuyendo a la coordinación de los movimientos oculares. Seguramente la parte más importante del cerebro medio sea la formación reticular, que se extiende también al cerebro inferior. La formación reticular es vital para la atención y la conciencia. Por ejemplo, nos avisa de la presencia de estímulos potencialmente importantes. El último en llegar fue el cerebro superior, que está localizado en las zonas frontales y superiores del cerebro. Aquí es donde se ubica la mayor parte de la acción en los primates, y, especialmente, en los seres humanos. Por encima de este, como si fuera un delgado bisoñé, está la corteza cerebral, que suele denominarse simplemente corteza, y que se divide en dos mitades, como las cuales, en su superficie, parecen imágenes especulares una de la otra. Los neurólogos dividen estos hemisferios en 4 zonas principales o lóbulos, que se denominan igual que las partes del cráneo sobre las que están situadas. Lóbulos frontales están localizados en la parte frontal y superior de la corteza, y es el lugar donde tiene lugar la mayor parte de nuestro pensamiento consciente. Son los responsables de diversas actividades tan humanas como el lenguaje, la atención, el razonamiento, la planificación, el establecimiento de objetivos, el autocontrol, la toma de decisiones, los juicios, las estrategias de aprendizaje, los movimientos controlados, o la interpretación de la conducta de los temas. Por otra parte, permiten la inhibición de pensamientos y acciones irrelevantes e inapropiadas. Lóbulos parietales están localizados en la parte superior y posterior de la corteza y su papel es el de recibir e interpretar información somatosensorial, esto es, datos sobre la temperatura, la presión, la textura y el dolor. También tienen mucho que ver con la capacidad de prestar atención, el procesamiento de los sonidos de las palabras y el análisis de las características espaciales de los objetos y de las situaciones. Lóbulos occipitales están localizados en la parte posterior del cerebro, y su principal responsabilidad es la de interpretar y recordar la información visual. Lóbulos temporales están situados lateralmente, detrás de las orejas, y se dedican a interpretar y recordar información auditiva compleja, como el habla o la música. También desempeñan un importante papel en el recuerdo perdurable de la información, que suele denominarse memoria a largo plazo, especialmente por lo que se refiere al significado y al conocimiento general de las palabras. En ocasiones, los investigadores han sido capaces de adjudicar ciertos tipos de procesamiento a regiones muy específicas de la corteza. Sin embargo, la mayoría de las zonas de la corteza cerebral no están especializadas de una manera tan clara. Estas zonas, conocidas como áreas de asociación, parecen servir para integrar información que proviene de diferentes partes de la corteza, así como de otras partes del cerebro, y resultan esenciales para el pensamiento y la conducta compleja. Sistema límbico. Muy estrechamente conectado con los lóbulos temporales, hay un conjunto de estructuras que resulta esencial para aprendizaje, la memoria, la emoción y la motivación. El hipocampo es una pequeña
estructura con forma de caballito de mar, que está profundamente implicado en la atención y el aprendizaje, especialmente en aquellas cosas que aprendemos de manera consciente. Hay otra estructura, la amígdala, que desempeña un papel destacado en las emociones, especialmente las negativas, como el miedo, el estrés, la angustia y la depresión, así como en las reacciones emocionales automáticas como la agresión. Es más, la amígdala nos permite asociar determinadas emociones con estímulos o recuerdos específicos. Tálamo. El tálamo, localizado en el centro del cerebro, actúa como un interruptor que recibe la información entrante desde las diferentes neuronas sensoriales y la envía a las áreas apropiadas de la corteza. También desempeña un papel en la activación, la atención y el miedo. Hipotálamo, localizado debajo del tálamo, regula muchas actividades relacionadas con la supervivencia, como la respiración, la temperatura corporal, el hambre y la sed, el apareamiento, la lucha y la evitación del daño. El hemisferio izquierdo y el derecho. En cierta medida, ambos hemisferios tienen diferentes especialidades. El izquierdo es el principal responsable de controlar el lado derecho del cuerpo, y viceversa. Para la mayor parte de las personas, el hemisferio izquierdo es el principal responsable del lenguaje, con determinadas áreas del lóbulo frontal conocidas como el área de Broca y el área de Wernicke, que están dedicadas a la producción y comprensión del lenguaje respectivamente. Las capacidades de lectura y de cálculo matemático también parecen estar muy vinculadas al hemisferio izquierdo. Por el contrario, el hemisferio derecho está más dedicado al procesamiento visual y espacial como, por ejemplo, la localización de objetos en el espacio, la percepción de la forma, la comparación de cantidades, el dibujo y la pintura, la manipulación mental de imágenes visual, el reconocimiento de rostros y de expresiones faciales, o la interpretación de gestos. En general, el lado izquierdo está más adaptado a la manipulación de los detalles, mientras que la parte derecha está especializada en la búsqueda y la síntesis de la globalidad. Al contrario de lo que establece la mitología popular, la gente nunca utiliza exclusivamente un hemisferio. No existe algo parecido a un pensamiento de cerebro izquierdo o de cerebro derecho. Los dos hemisferios están unidos por un conjunto de neuronas que permite una comunicación constante, de manera que los hemisferios colaboran en la resolución de las tareas cotidianas. Tomemos como ejemplo la comprensión del lenguaje. El hemisferio izquierdo maneja aspectos básicos como la sintaxis o el significado de las palabras, pero parece interpretar lo que oye y lo que lee de manera excesivamente literal. El hemisferio derecho es más capaz de considerar significados múltiples y de tener en cuenta el contexto, por lo que es más apropiado para detectar el sarcasmo, la ironía, las metáforas y los juegos de palabras. Alrededor del 80% de los seres humanos tiene un hemisferio izquierdo y un hemisferio derecho, que están especializados de la manera que hemos descrito. Por ejemplo, el hemisferio izquierdo de más del 90% de las personas diestras está especializado en el lenguaje, pero eso solo puede decirse 60% de las personas zurdas. Por otra parte, las personas nos diferenciamos en lo lateralizado, que está nuestro pensamiento, mientras que algunos confían preferentemente más en un hemisferio que en otro, dependiendo de las circunstancias. Otros piensan generalmente de una forma más equilibrada, utilizando ambos hemisferios. Como se puede observar, las funciones de algunas áreas del cerebro, especialmente las de la corteza, no son inalterables. En ocasiones, un área puede adoptar una función que suele estar reservada a otra distinta. Por ejemplo, si antes de cumplir un año, los niños sufren un daño en el hemisferio izquierdo, quizá por una intervención quirúrgica, para solucionar un problema epiléptico. El hemisferio derecho entra en acción y permite a esos niños adquirir capacidades lingüísticas normales. En cierta medida, ¿qué zonas de la corteza manipulan determinados tipos de información? Depende de qué mensajes de las neuronas sensoriales lleguen a esas áreas.
Si una intervención quirúrgica reorganiza la manera en que se transmiten esos mensajes, la corteza se acomoda a ese cambio. Es más, diferentes zonas de la corteza pueden adoptar diferentes papeles como resultado de que estímulos y tareas específicas sean las que se activen en el momento preciso en que una zona determinada de la corteza está madurando. Interconexión de las estructuras cerebrales. Como usted habrá observado en nuestra aplicación de las estructuras cerebrales, muchos aspectos de nuestro funcionamiento cotidiano, como la atención, la memoria, el aprendizaje o las habilidades motoras, dependen de múltiples zonas del cerebro. Hemos visto que los dos hemisferios suelen trabajar unidos para comprender y responder al entorno. Recuérdese que cualquier neurona puede establecer cientos de sinapsis con otras neuronas a medida que la información viaja a través del cerebro. Los mensajes pueden ir en cualquier dirección, y no solo de abajo arriba. Por ejemplo, cuando los mensajes sensoriales llegan al cerebro, o de arriba abajo, como cuando se interpreta la información o se controlan las conductas, sino que también pueden atravesar zonas destinadas a controlar modalidades sensoriales y funciones motrices muy diferentes. En esencia, aprender o pensar sobre cualquier asunto tiende a ocurrir de una manera distribuida entre distintas zonas del cerebro. Una tarea tan aparentemente simple como identificar una palabra mientras se está leyendo un libro o se está oyendo hablar, activa múltiples zonas de la cosa. De hecho, incluso cualquier fragmento de información, por ejemplo, recordar una dirección, un número de teléfono o un cumpleaños, se almacena en la mente de una manera distribuida. En los años 20, Carl Ashley utilizó ratas para determinar dónde se localizaba la memoria. Ashley enseñaba a las ratas a recorrer un laberinto y entonces seccionaba determinadas zonas de su cerebro para comprobar si las ratas seguían recordando el camino, sea cual fuere la zona del cerebro eliminada. Las ratas no llegaron a olvidar por completo el recorrido del laberinto. Por el contrario, mostraban un olvido gradual a medida que se eliminaban porciones cada vez mayores de su cerebro. Parecía como si las ratas recordasen el laberinto utilizando simultáneamente múltiples territorios de su cerebro, de manera que cada una de esas zonas contribuía al recuerdo global.